Yo soy Francisco Medahil, soy artista, trabajo con fotografía, sobre todo mi obra opera sobre todo con archivos y con imágenes encontradas y con preguntas a la fotografía y a la historia de la fotografía. Entonces, un poco la propuesta tiene que ver con revisar ciertos procesos de trabajo, procesos anteriores y también mostrar un poco procesos de lo que estoy haciendo ahora, que creo que es válido que en un momento de cuarentena está bueno como para repensar esos momentos, esas acciones y sobre todo mostrar algo que muchas veces en los proyectos de exhibición quedan por detrás, que uno ve el proyecto terminado y la posibilidad de explorar en las carpetas te permite ver ese lado B y sobre todo ver cosas que han quedado descartadas en el proceso y más que nada, con mi trabajo está muy relacionado a lo curatorial. Yo en lo laboral me dedico a la curaduría, me dedico a la gestión. Entonces, mostrar un poco cómo opera ese proceso de trabajo, cómo son esas anotaciones en la computadora, cómo se van tomando notas y elementos que van encadenando un proceso de trabajo que termina en lo que es un proyecto de exhibición o un libro o lo que fuese. Aquí, bueno, lo primero que vemos es un fondo de pantalla, es mi escritorio, que suelo tener un escritorio más o menos ordenado. En este momento hay demasiadas carpetas para mi gusto, pero también tiene que ver con trabajos que estoy en el momento haciendo. El fondo es una imagen de Buenos Aires de un fotógrafo que se llama Gastón Burquín, un fotógrafo a principios del siglo XX, que me parece muy bonita y no suelo cambiar, me transmite como tranquilidad. Un poco cuando pensaba la consigna, pensaba en lo que significa mostrar carpetas, mostrar archivos y también lo primero que pensé es en la idea de cuadro de clasificación, que tiene que ver con archivística, con pensar, bueno, cómo tenemos nuestras carpetas ordenadas, cómo uno trabaja al momento de hacer obra o investigación, cuando cuando antes los archivos solían ser mucho más materiales y ahora son mucho más virtuales. Entonces decir, bueno, ok, si el fondo sería mi computadora, cómo estaba organizado esas carpetas. Eh, y me doy cuenta de que siempre tengo una idea esquemática de lo que podría ser conceptualmente mi manera de trabajar, pero de que nunca la cumplo y que siempre los archivos están en otro orden de lo que deberían, porque eh, hay proyectos que ya están culminados, pero otros que están en pleno proceso, entonces suele ser más cómodo tenerlos en el escritorio y, y ir moviendo carpetas en función de la utilidad del día a día. Entonces muchas veces esa idea de lo que podría ser un verdadero cuadro de clasificaciones del trabajo de uno no está del todo del todo procesado, del todo finalizado. O sea, creo que si el día de mañana uno tendría que donar una computadora, podría ordenarlo primero, pero si hoy alguien ve mi computadora, nadie podría entender del todo cómo estoy trabajando, cómo está el orden, si hay un orden concreto en esos archivos. Creo que hoy no podría pensarlo de ese modo. Pero bueno, vamos un poco al primer proyecto que quería mostrar, que es el proyecto que se exhibió en el 2017, mi última exhibición individual, que se llamaba Fotografías 1930-1943, que es un proyecto de archivo de imágenes de una época particular, donde a mí me interesaba dos cosas puntuales. Estas son imágenes de la exhibición, pero a mí me interesaba indagar en un momento de la historia argentina que es la primera dictadura militar, que justamente le llaman la década infame, que va de 1940, de 1930 a 1943. Y me interesaba, voy a mostrar lo que son las imágenes, las obras. Eh, a mí me interesaba pensar un tipo de visualidad de la época, porque es muy poco conocida ese momento histórico en Argentina, casi no hay información al respecto y fotográficamente también hay un vacío importante. Nosotros
en lo que es fotografía latinoamericana, sobre todo, hay muy poco investigación, hay muchos vacíos y muchos problemas con los archivos. Entonces, un poco también lo que me interesa a mí es pensar esos vacíos que han quedado en la historia, y uno de ellos es el momento de este proceso militar, de lo cual para la época en términos historiográficos solo se conoce la obra de fotógrafos que estuvieron en la Bauhaus y volvieron a Buenos Aires, o principios de la modernización de ese proceso fotográfico. Y a mí me interesaba pensar qué sucede cuando, o mejor dicho, si es posible construir una visualidad de esa época de la que se conoce muy poco, desde una mirada fotográfica que sea anacrónica a su tiempo. Es decir, pensar imágenes que tengan un modo de fotografía, un estilo de fotografía que desencaje para la época. En ese sentido, lo que yo pienso son imágenes eh, que podrían pensarse desde un documental post-franquiano, una imagen fotográfica que tiene que ver con una mala foto, con una foto de alguna manera mal sacada, o que su interés no radica, no se sabe muy bien en dónde está el punto, eh, donde no hay tanto, por ejemplo, esto, ¿no? Como una imagen donde para la época, fue un congreso eucarístico, cuando vino el Papa a Buenos Aires, y son imágenes que uno no sabe muy bien cuál es la función, si son imágenes periodísticas, no está retratando ningún tipo de evento porque el evento está de lejos, la foto está torcida, son imágenes que si no hay una funcionalidad estética no se termina de entender muy bien cuál, cuál es la función de esas imágenes. Y si bien esto es del proceso que se seleccionó y se exhibió y demás, un poco contar de dónde salen estas imágenes tiene que ver con lo que me gustaba pensar hoy, que son imágenes en su gran mayoría del Archivo General de la Nación, que es el archivo público en lo que uno accede acá, y tienen toda la gran parte de ese archivo digitalizado, pero muy mal organizado, no hay información al respecto de quiénes son los autores de las imágenes, de dónde salen esas imágenes. Hay algunas que por suerte se saben la época, porque en la parte de atrás dicen algo. Eh, Muchas están intervenidas de esta manera. Y aquí, por ejemplo, dicen General Agustín P. Justo, que fue el presidente de facto de esa época. Pero bueno, esta imagen que claramente el Archivo General de la Nación tiene imágenes oficiales, ¿no? Como que son imágenes que el propio Estado en su gran mayoría produce y que también recibe de donaciones, o sea, agencias periodísticas que van cerrando, u otros organismos que después terminan donando todos esos archivos al Archivo General de la Nación. Y en este caso es una imagen donde uno no entiende muy bien, claramente es una imagen que uno no entendería la funcionalidad política, ¿no? Porque es una imagen que salió mal, que seguramente se disparó sola, que la mitad de la imagen está tapada por esa persona. Entonces, un poco me interesaba tomar esos archivos, restaurarlos y, y recuperarlos como obra para armar un corpus, eh, una especie de serie documental sobre un proceso histórico del que nadie se sabe. Eh, Aquí hay otras que fueron las descartadas, pero que me interesa mostrarles para ver cómo son hoy, cómo está la situación hoy de los archivos públicos en Buenos Aires. Que lo interesante del proyecto es que no, desde el propio título de la serie, al ponerme Francisco Medail, fotografías 1930-1943, está, está ahí latente la idea de, bueno, yo no soy esa persona, el autor, pero soy el autor porque de alguna manera no hay autores de esas imágenes, porque los archivos no han, la conservación de esos archivos no han dejado rastros sobre quiénes fueron esos autores, quiénes son esas imágenes, de dónde son esas imágenes, si hay un fin periodístico, si hay un fin eh,
propagandístico. Bueno, no se entiende muy bien cuál es el sentido de eso ni quiénes fueron esos autores. Sin embargo, hay, bueno, este tipo de materialidades que tienen de identificar quiénes eran los personajes. Vimos la anterior que se marcaban en el frente y ahora se hacían también este tipo de dibujos para identificar a los fotografiados. Estos archivos en su momento cuando lo hice, uno va al archivo general, investigan carpetas, eh, todo en computadora, uno no tiene acceso al material físico y después lo que hace es seleccionar, elige las imágenes, las copia en una carpeta y por muy poco dinero se las lleva en un pendrive en alta resolución, aunque todas en un estado bastante precario en lo que es su digitalización. Entonces, para llegar al proceso final hubo que digitalizar, hubo que restaurar sobre todo en un largo proceso esas imágenes. Bueno, lo que quería mostrar ahora es un proyecto en el que estoy trabajando hace ya un bastante tiempo, que, que tiene que ver con investigar otro periodo histórico, no tanto en relación a la historia argentina, sino a la historia de la fotografía y, y qué pasó sobre todo con un contexto local o latinoamericano en relación a una práctica también bastante dejada de lado o subestimada o bastardeada en la fotografía, que es precisamente el pictorialismo. El pictorialismo, ustedes saben que historiográficamente es algo que está mal, que la historia oficial dice, bueno, no, la esencia de la fotografía no es... eh, la esencia de la fotografía no es imitar a la pintura, sino hacer de la fotografía una imagen directa, pura, y todos esos discursos canónicos del instante decisivo, de la verdad, y etcétera. Entonces, sí, voy a poner esto por ejemplo, si en Europa ya de por sí el pictorialismo está subestimado, está bastardeado, en Latinoamérica el pictorialismo directamente no existe para los libros. Es un periodo del que no se sabe nada y del que directamente casi no hay nombres, no hay autores, no hay material, sobre todo no hay archivos. No hay absolutamente nada salvo revistas de la época en archivos muy precarios, en bibliotecas muy precarias, muy desparramadas, de las que muy poco se sabe. Entonces, ya hace como un año y medio, dos, que estoy trabajando en explorar ese momento histórico y sobre todo a partir de una revista que se llamó Correo Fotográfico Sudamericano, que es una revista, uno de los estudios de esa revista, que estuvo desde 1921 a 1959, de la cual la colección completa no está en ningún lado, siempre están como fragmentos de revistas. Imaginen que es una revista que salía cada 15 días, por todos esos años de manera casi interrumpida. Entonces, para poder estudiar ese periodo histórico, la única manera de hacerlo es a través de acceder a esas revistas. Esas revistas acceden en bibliotecas distintas, a las cuales hay que ir y fotografiar número por número y después hacer todo el trabajo de investigación en su casa, porque en las condiciones en las que uno está, no sé, pasa frío, está en lugares precarios y demás. Entonces, un poco lo que quería mostrarles, este es como el primer número de la revista, son como imágenes de todo ese primer comienzo. Piensa en 1921 en Argentina, es un momento de lo que casi todos esos nombres que aparecen no se saben nada. Y a mí lo que me interesaba, lo que me interesa, mejor dicho, es cómo recuperar ese momento histórico relacionado a la estética pictorialista, ver qué imágenes estaban y, y como esos archivos están perdidos, lo que me he propuesto hace un tiempo es recrearlos a partir de las imágenes que estoy encontrando. Un poco esta nota, lo que se ve acá, Irán Calogero, fue un fotógrafo rosarino. Rosario es la otra ciudad más importante de Buenos Aires, para el que no sabe, que
que aquí aparece muy de joven, en el año 22, que de él sí es el único fotógrafo que se sabe que se conservaron algunas fotos, algunas obras, y a partir del cual pude hacer una muestra en un museo, curar una muestra sobre él y llevar a cabo la investigación más en profundidad, y con él fue como un gran disparador para ver las materialidades de las obras y demás. Un poco muestro esto para que vean cómo es el proceso de trabajo, de investigar. Bueno, aquí hay imágenes que están en muy mala calidad, pero, o sea, muy mala calidad, son imágenes muy chiquitas, un tipo de impresión que casi no se logra identificar. Pero bueno, lo que estoy haciendo es seleccionar imágenes de las que me gustan, de algunos nombres que se van repitiendo, y voy pasando para que vean. Aquí de vuelta aparece Calogero, hay nombres que empezás a reconstruir, bueno, tales protagonistas que fueron tomando impulso en el momento. Y entonces, esta es la hoja general, hago como detalles de las obras puntualmente, y lo que quisiera mostrarles, bueno, va fotografiando todas las revistas, y aquí, por ejemplo, este es un caso donde encuentro una imagen que me gustó mucho, que es una clásica imagen pictorialista donde está esa ninfa, niña en unas piedras en la naturaleza, de Otorino da Cierno, que por lo que estuve averiguando fue un fotógrafo de Rosario, creo que llegó a ser, era italiano, inmigrante, que fue muy aficionado junto a Calogero, que era el otro que mostraba recién, de la técnica del bromolio, que era una técnica muy utilizada en Argentina del pictorialismo, de la cual no se sabe nada o no se sabía nada, y de la cual estuve averiguando. Y entonces un poco lo que me propuse a partir de esta imagen, y con este proyecto, es rehacer estas imágenes a partir de sus técnicas originarias. Es decir, volver a recrearlas aprendiendo lo que fue el proceso del bromolio y recuperando su dimensión matérica, ¿no? Son archivos que ya no existen más. Entonces decir, bueno, de Calogero tenemos algunas imágenes que sus familiares lograron guardar y que la tienen tiradas en el living y no saben muy bien qué hacer con ellas, porque son fotógrafos que no tienen ningún tipo de valor ni para un mercado, ni tampoco hay museos públicos que se interesen, ni archivos, ni nada. Entonces, si Calogero fue el único sobreviviente que nos permite ver la materialidad de lo que era un bromolio a partir de lo que fue la exploración del archivo de Calogero, estoy tratando de recrear a sus contemporáneos, a sus colegas, a sus compañeros de aventura. Y entonces, lo que aquí tenemos, para explicarles lo que es el proceso del bromolio, es una técnica de siglo XX, en verdad, ya de 1902, 1903, y que se utilizó mucho en Argentina. Lo que hacía era transformar la imagen de plata metálica negra en una imagen donde se le cambiaba la plata por óleo, por materia oleosa. Entonces tuve la posibilidad de viajar a París en su momento, en el año 2018, donde hay una persona que continúa con ese procedimiento medio amateur. Creo que es la única hasta el momento en el mundo que sigue explorando el bromolio, una técnica que ya no conozco gente que la haya hecho en vida, que acá en Argentina siguió hasta 1950, pero siendo una técnica periférica, muy, muy, muy bastardeada, y como es tan compleja y tóxica, tampoco es de las técnicas que se suelen utilizar mucho en los talleres de fotografía artesanal, de talleres de prácticas alternativas o técnicas alternativas que le dicen. Tenemos esta imagen, que es una buena reproducción de esa fotografía de revista. Aquí estuvo un proceso de restaurado en Photoshop. Y de esta imagen restaurada, lo que hago es imprimir en Filmina, aquí no justamente esa, pero es otras de la serie, y a esa imagen en el laboratorio se hace una copia por contacto. Y acá tenemos lo que vendría a ser una gelatina de plata de esa imagen que fue tomada de la revista. A esa gelatina de plata
se la procede en un baño químico que es muy raro, del cual todos esos elementos en Europa están prohibidos y acá se consiguen fácilmente, pero aquí hay un vídeo de cómo se prepara ese, ese material que queda un verde flúor, y lo que se procede es a lo que se le llama el baño de blanqueo. La imagen queda de vuelta blanca. Acá lo vemos. Y esta es otra imagen, pero en cámara rápida para que vean lo que sucede. El químico lo que hace es quitarle de vuelta la plata metálica y hace un proceso medio raro que endurece la gelatina y te queda una hoja blanca a la cual luego se lleva a cabo el proceso de entintado. El proceso de entintado implica lo que aquí está Calogero, el rosarino que le mostraba al principio, que está explicándole a sus colegas cómo era el entintado. Eh, Básicamente se le pega con una brocha, a la brocha se la entinta con esto es pigmento negro, aceite de lino, y se procede a lo que es el entintado. Que a la hoja blanca se la humedece con mucha agua caliente, se la seca y se la empieza a pegar con esa brocha hasta que el propio papel fotográfico va absorbiendo la tinta en los lugares donde antes había gelatina de plata. Y lo transforma, aquí lo vemos, bueno, miren esta foto, es Calogero, pero ya mucho más grande, ya es un viejito que les explica a otros alumnos. Bueno, esto es mi taller, aquí es un poco el proceso. Y estos tenemos como lo que vendría a ser una primera capa de entintado, que la imagen empieza a tomar forma, eso se tiene que dejar secar varios días y después se la vuelve a humedecer y se la vuelve a entintar hasta que va tomando un poco más de forma y los negros llegan a los negros, ¿no? Y esto es casi una imagen más terminada hasta quedar un proyecto final que es así, que me gusta. Esto es una imagen que ya está terminada, una obra finalizada que estuvo ahora en un premio el año pasado en el Museo Macro de Rosario, que justamente es en la ciudad de donde era el fotógrafo, que es un poco la obra restaurada de alguna manera, es un bromolio exacto, la misma técnica que se usaba en el principio del siglo XX, de un archivo que ya no existe más y que la única manera de volver a poner en valor esas imágenes es rehacerlas de alguna manera. Y el marco dorado a la hoja tiene que ver con pensar es un marco dorado artesanal, que tiene que ver con, bueno, si las imágenes, si lo que se le reprocha al pictorialismo es su semejanza con la pintura y que estaban imitando la pintura y que esa no es la esencia de la fotografía, bueno, enmarquémosla como se marcaba la pintura y démosle un marco dorado con mucha presencia como una pintura se merece, ¿no? Y ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué está todo este proceso? O sea, ¿por qué tengo el archivo de todo este proceso? Y que tiene que ver con que para poder hacer este proyecto, uno aquí, como son proyectos caros, también necesitas sí o sí buscar subsidios y los subsidios después te piden eh, poner, justificar todo y demostrar todo lo que hiciste, por eso hay un procedimiento riguroso de registrar ese proceso fotográfico, ese proceso fotográfico o pictórico, llámenlo como quieran, que después uno tiene que presentar para que te avalen el subsidio y demás, ¿no? Pero también lo interesante es que cuando uno va a un museo y ve esta pieza, se está perdiendo de todo eso otro, que es la explicación real, que uno no termina de entender, bueno, ve y dice, ah, qué raro, ¿qué es esto? Y bueno, en realidad todo parte de aquí, ¿no? Por eso lo interesante de esta posibilidad de contar y de mostrar era como, bueno, el día de mañana, cuando se vea la obra terminada, la idea es que sea una exhibición. Bueno, no sé de qué manera aún pensar, no sé si hacer un pequeño clip, si hacer
un video o una publicación o algo donde pueda estar documentado todo este proceso anterior para que no se pierda. No tanto, o sea, porque hay un valor de la obra en sí misma, que es lo que me interesa, y poner en valor esos artistas perdidos, pero también creo que es interesante recuperar este proceso de trabajo, que era un proceso de trabajo artesanal de muchísimo tiempo, o sea, literal, para poder hacer cada imagen uno está horas y horas, y, y esto te sale mal y tenés que volver a empezar, y si tenés que, o sea, y si esta plancha se te arruinó, tenés que volver al laboratorio, copiar una plancha nueva, blanquearla, lleva días. Entonces también un poco es poner en valor el trabajo de esas personas y lo que implicaba, ¿no? Como que también pensemos que era todas prácticas amateur que lo hacían por amor a la fotografía, pero no mucho más, que no había un mercado, no había un circuito de legitimación, no había nada. Son gente de la cual se conoce muy poco. Y algo que continúa un poco este proyecto, no que continúa, pero bueno, yo gano una beca para viajar a París a investigar a unas bibliotecas sobre... cuando con el proyecto me doy cuenta que acá las bibliotecas son muy pocas, y consulto con la biblioteca de la Sociedad Francesa de Fotografía y me dicen que ellos tienen muchas revistas de fotografía argentina. Que en realidad al final no eran muchas revistas de fotografía argentina, pero tenían alguna. Lo importante es que tenían todo el registro del salón parisino de fotografía, que fue el gran salón del pictorialismo en el siglo, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX medio que ya decae. Y ahí lo que me interesa es pensar, bueno, según las revistas de Argentina, había una muy buena relación entre París y Buenos Aires con estos artistas pictorialistas. Entonces lo que voy a París es a buscar en esos catálogos eh, el registro de qué fotógrafos y fotógrafas participaban de ese salón, latinoamericanos y argentinos específicamente. Y ahí lo que me doy cuenta es que lo que descubro es que de todos los fotógrafos que aparecen de Argentina, la única persona que participa o que es seleccionada, mejor dicho, es una tal Melita Lang. Y me llamó muchísimo la atención porque Melita Lang era un nombre que no existe, o sea, que no aparece en ningún libro de fotografía histórica de Buenos Aires, salvo en uno, que se la menciona muy por arriba, y se dice que es la alumna de Anne-Marie Henrich. Anne-Marie Henrich, para los que no saben, es como la fotógrafa de Argentina, simplemente si ponen en Google va a salir, ¿no? Es como la retratista que de alguna manera innovó en la fotografía moderna a principios del siglo XX y que se la reconoce sobre todo por su condición de mujer en un contexto súper machista de los años 30, 50, locales. Entonces, cuando descubro que hay una mujer en un contexto fotográfico que empieza a participar en no solo Argentina, sino que también en París, y que es la única persona de Buenos Aires que es representada en París y demás, empiezo a sentir que realmente había algo ahí que me llamaba la atención. Y aquí empiezo a buscar en el archivo de la Sociedad Francesa a una de esas imágenes con las que participa, que esto claramente es un típico bromolio de un paisaje, un bromolio también un poco, no diría torpe, pero bastante contrastado, que es como usual, ¿no? Acá lo traté de restaurar un poco más, traté de darle más vida a ese sauce que está muy triste. Lo que me llama la atención de Melita es que también participaba mucho con el marido y hacían otro tipo de obra, además del clásico paisaje tradicional, pictorialista. Ella después termina siendo una gran retratista, va, no una gran porque no se la conoce, pero tiene muchos retratos que llaman la atención miren este, ¿no? Como es un bromóleo, pero la composición es súper moderna. Eso es lo que me llama la atención. Eh, y digo, wow, acá hay algo que de alguna manera rompe con el relato, porque bueno, ¿qué hace una mujer en los años 20 participando en París, haciendo bromolios, pero unos bromolios que al mismo tiempo son tradicionales, pero también hay algo de la imagen
moderna, un poco raro, que termina siendo la maestra de Anne-Marie Henrich, que va a ser la gran retratista argentina después. Eso llama mucho la atención y me puse a investigar. Vuelvo al correo fotográfico sudamericano, a investigar, a ver qué aparece. Algo que me llama la atención es que en un momento en una revista del correo encuentro esta foto, que no es de Melita, pero que es exactamente el mismo sauce, que acá tenemos la original, y es exactamente el mismo lugar donde fue tomada la fotografía. Y acá lo que hago es invertirla, digo, bueno, alguna de las dos está invertida, ¿no? Pero lo que me da a pensar de que, bueno, claramente es una playa, es el Río de la Plata, o un lugar de Buenos Aires bastante accesible, o un lugar medio icónico al que iban los fotógrafos que querían sacar fotos artísticas. Pero eso es como un primer descubrimiento. Y después encuentro dos cosas. Por un lado, un único libro donde se la menciona, pero se la menciona como alumna de Anne-Marie, y ahí, donde, ahí es donde dice que es oriunda de Austria y que llega a Buenos Aires a bordo de un buque y demás. Y después dice que es de Villa General Belgrano, que es una ciudad de Córdoba. Un poco muestro esto para saber, para mostrar, o sea, cómo los archivos que están dando vuelta en una carpeta tienen que ver con ese proceso de investigación que va haciendo uno. Bueno, le saqué foto a este libro, dejo la hoja ahí y sigo. Después, esto es una foto también que encuentro una nota sobre Melita, donde dice que también viene de Austria, pero que llegó de Austria eh, donde fue a perfeccionarse. Entonces uno dice, bueno, ¿llegó a Buenos Aires de Austria o se fue a Austria a estudiar fotografía y volvió? Entonces el dato que aparece acá dice que llega en un buque, entonces uno lo que hace es, esto es una captura de pantalla, ir a un sitio web de Argentina donde puede buscar cada persona que llegó inmigrante y aquí encuentro de que Melita llega a los 34 años y que es alemana y que llega en el año en el año 1919 y esta revista era del 24. Entonces lo que vamos reconstruyendo es que es alemana, vino a Argentina con su marido que era arquitecto y que después se fue a estudiar a Austria fotografía desde Argentina a un lugar que ya estaba empezando también a tener mucha impronta en términos de vanguardia y vuelve a ser fotógrafa, ahí se pone su estudio y le da clases a Anne-Marie, pero no se conoce nada de ella. Y entonces, otro de los procedimientos de investigación que utilizo siempre es Mercado Libre, que Mercado Libre es como el Amazon de Argentina. Entonces, y siempre todos los procesos que hago captura de pantalla y guardo. Entonces, un día buscando, descubro que dice, pongo Melita Lang y aparece una postal de ella, que es esta, que lo que dice es Sierras de Córdoba, Calamuchita, que Calamuchita en realidad es un pueblo cercano a Villa General Belgrano. Entonces tenemos dos hipótesis, o estaba en Villa General Belgrano o estaba en Calamuchita. Entonces también un poco el proceso de investigación tiene que ver con seguir investigando, con qué es lo que te permite Internet eh, y hacer una investigación desde la casa. Entonces lo que hago es ir a la guía local, a la guía de número de teléfono argentina, a buscar apellidos. Aparece que hay LAN que viven en Córdoba, que viven en esa provincia. Empiezo a buscar dónde viven, el número de teléfono, empiezo a googlear. Una página que ya no existe más, pero que era muy buena, que era una página donde te da toda la información de las personas que vos quieras con simplemente poner el nombre. Entonces voy reconstruyendo y después encuentro de que hay unos problemas, que esta gente era famosa por algún problema con sus nietos y no sé qué cosa, consigo hasta el Instagram de una persona de apellido Lang, pero no procedo, porque digo, me estoy metiendo demasiado en una que esto es rarísimo, entonces mejor no. Y voy a la otra hipótesis, que era la de, volvamos, Villa General Belgrano. Y ahí sí consigo contactarme con una persona, un amigo que vive en esa ciudad, que me pone en contacto con una señora del Museo de Villa General Belgrano y me dice de que Melita Lang
fue una fotógrafa que en realidad en su pueblo no fue fotógrafa, que se casó con un nazi y se fue a vivir al pueblo, porque Villa General Belgrano es una comunidad alemana, y que entonces, básicamente, esta foto es la foto de lo que se dice el refugio de unos militares alemanes que estaban en un buque de guerra nazi que tuvo un accidente en el Río de la Plata y tuvieron que parar en Argentina y fueron refugiados acá y terminaron todos en una gran comunidad en las sierras de esta ciudad, que ella aparentemente se casó con esta persona y se fue a vivir a Córdoba, y de la cual muy poco se sabe, y hay muy pocas personas que la recuerdan. Uno de los proyectos que tenía pensado para el mes de marzo, antes de empezar la cuarentena, era que iba a viajar a Córdoba. Habíamos contactado a un montón de personas, un montón de señores grandes que la habían conocido, y íbamos a hacer un registro oral de qué se acordaban de Melita Lang. Porque lo que se sabe hasta el momento es que ella tenía un estudio de fotografía muy importante, ¿no? Y participaba de salones de fotografías como, esto es, bueno, España justamente, y de un día para otro se junta con esta persona alemana y se va a vivir a las sierras y deja la fotografía y lo único que hace es alguna que otra postal y fin de la historia. Y era como alguien súper interesante. Bueno, la cuarentena llegó y nunca pude hacer el viaje, está pendiente ese viaje, y la idea es, bueno, seguir investigando qué hay o qué pasó con Melita Lang, que es un poco uno de los proyectos que se desprenden del proyecto inicial, que era la investigación sobre el pictorialismo. Muestro esto para que si el día de mañana, no sé, alguien abre esta carpeta y no entiende, son todas capturas de pantalla, para, bueno, uno ya no anota como antes en un cuadernito, sino que va haciendo este tipo de escroleo y juntas de archivos y demás. Aquí, esto es un cuestionario que la idea es hacer cuando llegue a Villa General Belgrano y comentar entre todos y recuperar la memoria. Me interesa mucho lo que es en este caso la memoria oral, ¿no? Que personas de 70, 80, 90 años que aún recuerdan esa imagen de esa fotógrafa, que ni siquiera saben muy bien si era fotógrafa o no, y qué es lo que se puede reconstruir de una figura que podría haber sido pionera y que apareció un nazi y canceló todos sus proyectos. Eh, y un poco para cerrar, quería mostrar los pasatiempos de la cuarentena, que tienen que ver con, bueno, un poco el tiempo se pasa entre memes y búsquedas random en internet, y una de ellas que estoy haciendo ahora es buscar imágenes distópicas de gente con máscaras o gente que podría pensarse como un posible futuro o no, un pasado que se recontemporaniza según la actualidad, que no sabemos muy bien también qué imágenes son, si son películas, si son... eh, no sabemos mucho, pero simplemente las guardo para coleccionar, como para decir, bueno, para seguir viendo imágenes, y en un momento de crisis donde ver arte y demás es como lo que te están pidiendo todo el tiempo, y los museos te ofrecen todos sus archivos y que consumas y no sé qué. Y dije, bueno, no, quiero ver otra cosa, y me puse a investigar sobre imágenes eh, de este tipo, que a todas las estoy llevando a blanco y negro, las estoy editando un poco, trato de recuperarle la calidad cuando se puede, borrarle cualquier tipo de referencia. Aquí, por ejemplo, había un año y demás. O si hay personas sin máscaras, borrarlas también. Y las estoy compartiendo simplemente en mi Instagram como un pasatiempo, y la gente comenta, y como una pequeña curaduría de lo que podría llegar a ser un futuro post-COVID-19. También acá se hizo obligatorio el uso de tapabocas, entonces aparecieron muchos diseños de tapabocas y barbijos distintos. Y un poco era, bueno, pensar formas, pensar eh, ideas para un futuro
Esto creo que es una cámara también. Entonces, es como... es- es un- Y las dejo con, creo que es una última, que a ver dónde está. Creo que es, pues, esta, que acá atrás hay un cuadro y ahora está Perón, que podría ser simplemente la oficina del presidente y sus ministros decidiendo seguir extendiendo la cuarentena. Y esta, que es una persona que está leyendo el libro de Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta, que es un libro que sacó el año pasado y con este libro empezó la campaña. Entonces también es como un posible futuro distópico donde la gente salga a la calle y no sé cómo contextualizar estas imágenes en un presente local. Pero esto no es obra, es simplemente un juego para distenderse y disfrutar un poco más la cuarentena.